marco de la pandemia y tras ser el único latinoamericano reconocido entre 10 por la revista Nature, pasó a ser una figura reconocida en nuestro país. Es virólogo, es investigador y docente en la Facultad de Ciencias y en el Instituto Pasteur. Cuando tiene tiempo, se escapa para hacer surf y dicen que es técnico de fútbol. Hoy, en La Letra Chica, entrevistamos a Gonzalo Moratorio. El intentar pensar, el intentar construir soluciones para desarrollar herramientas en este contexto pandémico ha sido realmente muy gratificante. Es un orgullo muy grande estar en esta lista de los 10 de Nature. Lo que hicimos fue adelantarnos y más que el test en sí que pudimos proveer y que hasta el día de hoy se provee a todo el sistema de salud pública del país y de forma gratuita, ¿sí? Este test de PCR en tiempo real. Lo que se pudo hacer fue también capacitar recursos humanos y montar laboratorios a lo largo y ancho de todo el país. En estas situaciones, en crisis, hay oportunidades. A veces eso está asociado más a oportunidades también de la parte privada, la parte de vender. En este caso la oportunidad es todo lo contrario. Es de no dejar que la necesidad y demás no sea una limitante para muchos sectores. Yo uso la metodología de que todos tengan sentimiento de pertenencia. Y eso creo que lo hemos escuchado hablar muchas veces en el ambiente deportivo. Si uno se siente contento donde está y que pertenece al equipo y se festeja el éxito del compañero como el propio, ahí anda bien. Entonces, al final del día, creo que dirigir un cuadro de fútbol o el laboratorio para mí es increíblemente muy parecido. Si hubiese sido más factible que eso pasase afuera y hace de alguna manera, es como un mimo de decir, bueno, estuvimos bien, estuve bien en volver, en querer y hacer las cosas desde acá. Uno lleva algo que pretende que sea una política de Estado, porque es político. La ciencia claramente es político y hay que diferenciar lo político de lo partidario. Sí. Creo y espero que luego de que veamos que la ciencia en un momento de emergencia es tan importante, ahora repensemos, imaginemos la industria del país con un componente científico. Soy un producto de becas, del PDCIVA, de la ANI. Soy un producto de cargos muy humildes de la Universidad de la República, que gracias a un sistema poco atendido, pero que dio para formar a unos pocos científicos, me permitió salir, formarme más fuerte. Buenas noches, bienvenidos a La Letra Chica. Tenemos un gustazo enorme. Ya lo hemos tenido de panelista un par de programas, o capaz que más de un par de programas, a Gonzalo Moratorio, pero hoy lo tenemos todo para nosotros. Así que, bueno, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a vos, profe. Vos sabés que yo me quedo pensando, ¿qué hago con el guión? ¿Empiezo por el lado donde habla de tu vida o arranco por el lado donde hablan de las vacunas? Porque me imagino, era una chanza porque, claro, es un tema hoy que está candente. Pero primero que nada, antes de hablar de todo eso, te quiero felicitar. No por el premio, sino porque salieron campeones hace 2 días. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sos fue muy bolso, ¿no? Muy bolso, muy hincha de Nacional. Todos los moratorios, al menos del lado de mi familia. También hay de los moratorios que no tenemos que ver familiarmente, que son y están reconocidos con Peñarol, inclusive dirigentes. Pero sí, del lado de mi familia somos todos hinchas de Nacional, muy bolso, de ir al Parque Central cuando se podía y de estar ahí. Hablaste de familia y familia profesional, universitaria. Tu padre es odontólogo. Sí. Mi viejo es odontólogo, también fue docente de la UDELAR en Facultad de Odontología. Una vida, digamos. Mi abuelo era odontólogo, mi hermano del medio es odontólogo, mi cuñada también es odontólogo, mi tía, que falleció ya, también era odontóloga, o sea que venimos de una... ¿Y cómo no arrancaste para la odontología? Porque es muy tradicional, no sé si es porque se acostumbran o porque dicen acá tengo una carrera... Arrancaste para el otro lado. Y en verdad arranqué para el otro lado y paradójicamente alguien que es muy amigo tuyo fue clave, que ahí terminando el liceo tengo una charla con esta persona,
con Héctor Musto, profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias, y ahí discutiendo sobre la genética, lo que es hacer ciencia y demás, fue el primer empujón para embarcarme en la facultad. Una conversación en Parque del Plata, pero después hablaremos de Claro, Parque del Plata, claro que sí. que es parte de tu vida. No solamente si hace un tiempo atrás le preguntábamos a cualquier uruguayo medio si sabía lo que era un virólogo, probablemente un montón de gente no iba a saber, y mucho menos que me diera un nombre. Y hoy probablemente todo el mundo sabe qué es un virólogo y por lo menos un nombre que es el tuyo lo conoce mucha gente. ¿Eso es cómo te ha impactado? ¿Qué percepción tenés de esa situación que se ha construido a partir, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. de la pandemia? Lamentablemente. Sin lugar a duda, hubiese preferido seguir en el anonimato, lo cual significaría que no estuviésemos atravesando por este contexto y que también el trabajo dentro de este contexto haya dado a uno una exhibición, una exposición, que también es difícil de manejar. Por un lado, positiva, porque hay un montón de cariño, gente que no te conoce, que te ve andando en bicicleta en el barrio. Por ejemplo, ayer salí a dar una vuelta en bicicleta de noche y te saludan, te dicen, vamos arriba, moratorio. Y después también está la otra cara, que es gente que tal vez no está de acuerdo con opiniones, con el uso de las redes, y también critican. Pero por sobre todo me quedo con el envión, con el cariño, con todo eso que te da el vecino cualquiera, ¿no? Intento, cuando hablo desde mi profesión, hay dos escuelas, una que básicamente dice que, bueno, que los científicos, y la respeto muchísimo, tenemos que salir poco y medido y pensado porque no estamos capacitados o no tenemos el entrenamiento para llegar, y hay otra, que es a la cual me vuelco yo, que no es el salir de forma desmedida ni mucho menos, pero sí bajar a tierra y intentar utilizar un lenguaje terrenal para llegar a todos y poder explicar conceptos técnicos a todos, ya que vivimos en esta pandemia, ¿no? Esto que me dijiste, y antes de ir a hacer un recorrido por tu historia de cómo te formaste, eso que decías es muy interesante. Bueno, TV Ciudad tiene un programa que habla de ciencia. Tu amigo, el doctor Musto, tiene una tertulia científica en perspectiva, y siempre me decía, tenemos que hacer programas en que se hable de la ciencia, porque conocer sobre la ciencia hace que entendamos muchas cosas. Y nada hubo mejor para la ciencia que el mundo de Brickman. ¿Vos te acordás del mundo de Brickman? ¿Cómo no? Por supuesto, por supuesto. Que era una maravilla. Una maravilla. O sea, que en realidad la ciencia, me parece a mí, a la ciencia le hace muy bien salir y decir y explicar qué es lo que hacen. Que no es unos tipos que están ahí al lado de una computadora en un laboratorio que no hacen nada, sino que hay todo un trabajo y cuál es el valor que tiene la ciencia. Exacto, y es un gran debe, ¿no? Como científicos y como sistema científico, el salir, el poder explicarlo. Por eso también ahí la relevancia, y que por suerte, vos lo mencionabas antes, empiezan a existir programas con periodistas científicos, Claro. con periodistas formados para poder trasladar a la audiencia en general, a la población, el lenguaje o los descubrimientos científicos. Y claramente le hace muy bien. Sí, no quiero dejar de mencionarlo a Leo Lagos y sus columnas en la diaria, que son excelentes, ¿no? Para lo menos para el que no sabe. Sí. Supongo que capaz que para un científico, mirá, pero desde el punto de vista del conocimiento global me parece que es muy interesante. A mí me parece también, Leo viene haciendo un trabajo formidable. Tuve la suerte de ser entrevistado más de una vez por él, inclusive cuando estaba en Francia, para contar sobre la investigación que llevaba y demás, y creo que es una persona que tiene esa capacidad de llevar todo a un lenguaje muy ameno, muy coloquial, y llegar y hacer de historias muy complejas, historias muy apasionantes y fáciles de entender. Dijiste recién una cosa que me quedé pensando. No fuiste, iba a usar una palabra que no debo, pero no fuiste tonto para elegir a dónde ir a estudiar. Elegiste París y Los Ángeles. Sí, exacto. San Francisco. Y mucho mejor todavía. Mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. ¿Cómo fue esa historia? Porque, bueno, París es el Instituto Pasteur, San Francisco, que no conozco, pero a veces dicen que es una de las ciudades espectacular. más No hermosas. parece, en muchos aspectos no parece, y se va de la media,
de lo que son las ciudades más comunes o las costumbres más comunes que existen en los Estados Unidos. Claramente por eso le llaman también a ese estado, ¿no?, la República de California. Y San Francisco hay que pensar el componente cultural que tiene, ¿no? Claro. Es icónico, o sea, los movimientos, ya sea lo que es la revolución en la informática, lo que es la cercanía a Palo Alto, Silicon Valley, lo que fueron movimientos de libertad de expresión, los hippies, la música, hippies, de libertad sexual, o sea, realmente es una meca como centro cultural en donde uno puede aprender muchísimo y donde existe una tolerancia absoluta. Y ahí para estudiar o para hacer tu trabajo, ¿eso se sentía? Digo, ¿era un Sí. lugar diferente en ese sentido? Un lugar completamente diferente. Tuve la suerte de conocer a un virólogo argentino muy reconocido que ya lleva muchas décadas en los Estados Unidos, Raúl Andino, quien hacía evolución viral, intentaba entender cómo los virus mutaban, cómo los virus podían infectar diferentes tejidos, navegar entre tejido y tejido, sobrevivir, adaptarse. Y en más de una oportunidad, ya que él era argentino y venía a la región, a congresos en Buenos Aires y demás, yo hacía mi trabajo y gracias también a la ayuda de Juan Cristina, quien hasta el día de hoy es mi grado 5 y ha sido fundamental en mi formación, iba a hablar con él y lo llevaba hacia mi póster donde tenía la investigación. Y yo pensaba que tenía una investigación realmente espectacular y era buena, pero bueno, él me hacía creer que era inclusive más espectacular de lo que era, hasta que, bueno, cerramos la oportunidad de irme cerca de un año hacia San Francisco. Perdóname porque dijiste una palabra allí que para mí un póster es, no sé, de los Beatles o de los Rolling Stones. ¿Para vos qué es un póster? No, y bueno, justo esta foto que estamos viendo acá, Sí. tenemos a Françoise Barré-Sinoussi. Esta señora es la premio Nobel en 2008 de Fisiología y Medicina por haber descubierto el VIH, alguien con quien tuve la suerte de a 2 pisos nomás del laboratorio poder discutir ideas, poder aprender de su manera de pensar, de su óptica, y claramente, acá está Nahum Sonnenberg, que es el que está ahí a mi derecha, digamos, en la foto, que también es fue profesor y jefe de Rodney Colina, quien hoy dirige el laboratorio de virología de Salto. Acá tenemos todo el Instituto Pasteur con su primer director, Guillermo Dillero, que fue también embajador en Francia, del Uruguay. Hay un montón. Estas son fotos de congresos en los Estados Unidos, como pueden ver, un crisol de culturas, de pueblos, una viróloga uruguaya, Mariana Vaz, en Canadá, dando charlas de lo que es las enfermedades causadas por virus de RNA hoy en día, ¿no? En los últimos 20 años, cómo emergen, cómo explotan en el mundo. Esto es la Antártida, gracias a Juan Cristina, la Escuela de Iniciación a la Investigación Antártica de la Facultad de Ciencias. Así que si tengo que poner pósters, sí, tal vez ponga... Pero yo te digo porque vos dijiste que le mostré mi póster, mi investigación. Claro, bueno, claro, no, sí, claro, porque un formato para presentar los resultados de forma más rápida y amena es plotear en grandes pósters las figuras, las gráficas, porque no todos tenemos la chance de dar una charla. Cuando uno tiene una charla se pone muy contento, y más cuando es estudiante. Me dieron una charla. No es que voy a poner un póster con todos mis resultados, pararme al lado para esperar que los profesores pasen y me digan, che, ¿cómo hiciste esto? O que lean el resumen de mi trabajo y que vengan al número de póster que está en ese lugar de la galería para preguntarme. Es manera que tenemos los científicos de comunicar los resultados. Bien, ahora entendí. Y bueno, el mundo para ti entonces, desde el punto de vista de tu formación, fue San Francisco y fue París. Claramente. París muchos años, ¿no? París casi 6 años. Casi 6 años. Casi 6 años, de 2012 a 2018. San Francisco fue en el 2010. Y claramente San Francisco fue el punto de inflexión, claro, en donde dije, yo quiero hacer esto. Y en San Francisco fui a ser parte de mi doctorado, un doctorado que también estaba siendo dirigido no solo por Cristina, sino por Otto Pritsch, un actor fundamental, un profesor de la Facultad de Medicina en inmunobiología, junto con Juan Cristina, como les decía. Pero cuando voy a San Francisco descubro que un montón de las cosas que hacían en el Uruguay y que tenían un índole más descriptivo, podía introducirme en ellas y cuestionar la mecanística. Es decir, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo lo hacen? Y poder probar diferentes hipótesis, de alguna manera ponerle alas a las ideas
y intentar llevarlas a cabo sin ningún tipo de limitación económica o de modelo animal o de equipo, de tecnología. Y ahí digo, tiene que ser esto. Justo vuelvo al Uruguay, termino mi doctorado y en ese entonces alguien que se había formado en San Francisco va a poner su laboratorio al departamento de virología en París, en Francia. En ese momento le pregunto a las dos personas, al jefe de San Francisco, que ya era un investigador consagrado con amplia trayectoria y que tenía unos 15, 20 postdocs, o a esta persona nueva que había dejado de ser postdoc para empezar a ser jefe. Lo que decidí ahí fue por alguien joven, alguien en el cual tal vez mi carrera le iba a importar más, por más que suene duro, así es en el mundo de la ciencia, que haber ido con el investigador consagrado, que era uno más y su carrera estaba consagrada, para poder desarrollar mis ideas y formarme en París. ¿Y cómo te vas a París? ¿Cómo se va un científico que quiere estudiar a formarse a París? ¿Cómo se lo financia? Bien, eso está muy bueno. Hoy en día en el Uruguay existen programas, son muy acotados, son muy pocos y no son suficientes para financiar postdoctorados en el exterior. Entonces lo que hay que hacer es aplicar a becas o a fondos internacionales, europeos o estadounidenses, en función de a dónde uno se mueva. Generalmente el 95% de los científicos que salen a formarse en doctorado y postdoctorado, por ejemplo en ciencias de la vida, van a elegir estos dos destinos, sea Europa o sea los Estados Unidos, y ahí sí existe una oferta mayor para poder ganar una beca de estas. Y bueno, son becas que duran 2-3 años, o sea que después hay que seguir concursando para permanecer y desarrollar la investigación. Y ahí tenés que demostrar que bueno, que investigaste, que desarrollaste, que hiciste algo para poder recuperar o para tener nuevamente la beca. Totalmente, totalmente. Y muchas veces aplicar a otra beca, porque no son renovables. Y es una situación muy, muy estresante. Y es muy estresante, porque además tenés que combinar ese estrés de estar tratando de conseguir los recursos para seguir formándote, conseguir formándote y seguir investigando. Exacto. Hay una historia en París, es cortita, pero tranquilo. Está buena, que es que yo llego a París y en ese momento había otro uruguayo, el Colo, Agustín Correa, que hoy es un gran ingeniero de proteínas del Instituto Pasteur de Montevideo, y el Colo se estaba yendo, se había quedado en una instancia de 8 meses, una cosa así, y tenía un colchón inflable, y me lo dejó. Y yo le pregunto a mi jefe, ¿estamos bien de financiación? No, sí, quédate tranquilo que te pago yo. En ese momento él tenía proyectos y me pagaba. Le pregunto por qué, ya hacía 1 año y pico que estaba, y salían becas. Una semana antes que cierre la beca viene mi jefe y me dice, Gonzalo, ¿sabes qué? No tengo más dinero. Le digo, ¿cómo? Pero yo te pregunté hace 2 meses para escribir esta beca. Escribir esta beca era por lo menos 40 páginas en inglés. Era una beca muy, muy prestigiosa en Europa, que se llama la Marie Curie. Sí, la beca tiene ese nombre. Y me dice, te pido perdón, pero tenés que escribir la beca. Entonces ahí tenía una semana y lo que decido es quedarme en el instituto, porque a las 12 de la noche ya no hay más metro en París. Y todos alquilábamos en ese entonces en lugares muy lejos porque eran más baratos. Sí, alquilar en París es muy caro y los lugares son muy chiquitos. Básicamente más de la mitad del salario se me iba en el alquiler. Entonces ahí encuentro el colchón inflable que me había regalado el Colo y digo, fenómeno, me voy a quedar en la oficina durmiendo, así puedo levantarme y seguir estudiando, tenía todo ahí. Resulta que la primera noche que inflo el colchón, me doy cuenta que a los 10 minutos se desinfla, estaba pinchado. Entonces ahí generamos la idea, al menos se me ocurre decir, bueno, me tengo que dormir en los primeros 10 minutos para no sentir que estoy en el piso, y ahí sigo. Y así lo hice, esa semana fue así. Así, pero ¿hiciste la beca y la conseguiste? No. ¿No la conseguiste? No la conseguí. Y eso es importante. Creo que es más importante contar las perdidas que las ganadas. Sí. Y no la conseguí, fue realmente muy duro. Entonces, en ese momento, mi postdoctorado hubiese terminado en vez del 2018, podría haber terminado en el 2014, y no la consigo. Además, es duro porque quedo en un percentil que hasta los últimos años, todos los que habían quedado en ese percentil la habían conseguido. Y ese año se mueve un poco más arriba del puntaje necesario, y quedo afuera por medio punto. Llego a mi jefe y me dice, bueno, vamos a usar esta evaluación para escribir a distintas organizaciones y ver si conseguimos la financiación. Y así conseguimos la financiación. Mirá. Bueno, al final no te dio el dinero,
No conseguiste la beca, pero te ayudó Totalmente. a poder seguir adelante. Y a poder conseguir otra beca Claro. con eso mismo. Bueno, y te venís al Uruguay, ¿tá? ¿Por qué decidís volver al Uruguay? ¿Por qué no tomás el camino de quedarte en París o buscar en el hemisferio norte otro destino? Siempre que uno se va, la mayoría de los que nos vamos con la idea de volver y después creo que hay un 50%, capaz que un poco menos, que se terminan quedando. Yo lo tuve siempre claro. Quise volver, a la mitad de mi postdoctorado mi vieja se enferma con Parkinson, me sentía muy lejos, sentía también, mis hermanos se casaban, empezaban a tener hijos y yo podía disfrutar muy poco de todo eso. Y eso sumado a la idea de poder retornar en algún momento, pero pensando en hacer lo que hicieron mis orientadores. Tanto Juan Cristina, por ejemplo, estuvo mucho tiempo en España, en Estados Unidos, en los Institutos Nacionales de Salud. Otto Pritch también estuvo en el Pasteur de París. Volvieron y montaron pequeñas escuelas Claro. con sus disciplinas. Y lo que pensaba es, si me quedo allá, va a ser excelente desde el punto de vista académico y profesional, voy a tener mucho menos problemas económicos y capacidad de investigación bastante más amplia, pero a la gente que uno puede impactar va a ser menor, ya que va a haber muchas personas en esas condiciones y van a poder dar esos recursos para formar nuevas escuelas de investigación. En cambio, si uno vuelve al Uruguay e intenta traer conceptos nuevos, traer líneas de investigación innovadoras, o al menos que era lo que se estaba haciendo allá, y formar una escuela puede impactar mucho más o de forma mucho más significativa a jóvenes, jóvenes uruguayos o jóvenes que estén en el Uruguay e intentar transmitir lo mismo. Poner esa semilla, nada es más fuerte que una idea, ¿no? Y poner esa semilla, esa idea de que es importante que todos los científicos en su formación salgan y aprendan de otras cabezas, aprendan lo que es hacer ciencia sin ningún tipo de limitación y solo hacer ciencia. No dar clase, Claro. hacer las cuestiones burocráticas, que es parte del trabajo como profesor universitario, es fundamental. Entonces decidí volver e intentar impactar más en mi medio. Y lo vas a conseguir, sin duda que lo conseguiste, pero vos la viste venir, se podría decir. O sea, en un momento determinado vos viste que con la aparición del COVID o de lo que se veía en la pandemia, viste que se venían problemas y apuntaste a buscar soluciones para un tema concreto, que era el tema de los kits de hisopados. ¿Es así que la viste venir? Es así es así en cierta parte. ¿Por qué? Porque estábamos muy conectados, porque es el trabajo de un equipo, porque esto lo vimos venir con la doctora Pilar Moreno, con quien codirijo el grupo, y más allá de una colega y de una socia en todo este mundo académico, es alguien que tengo un afecto muy grande y que considero una gran amiga de mi vida. Hace muchos años trabajamos juntos y lo que pensamos es que teníamos que desarrollar una metodología por biología molecular para detectar el virus, porque hacía en ese instante la misma guerra comercial que hoy existe por las vacunas existía por la capacidad de testeo y teníamos que generar autonomía, soberanía nacional y poder desplegarla. Pero más allá del kit de PCR, que hoy en día está en su versión 2.0 y hoy existe, no como kit, sino existe como tecnología una PCR que puede tipificar las variantes, y después posiblemente entremos en eso. Más allá del PCR, lo importante fue poder transmitir la idea de redireccionar el potencial de la academia, del sistema científico, hacia el sector salud y hacia todo lo que pudiese combatir la pandemia. Me quedo mucho más con la formación de laboratorios en diferentes hospitales públicos, la transferencia tecnológica, el viajar a Rocha, el charlar con nuestros colegas de Salto, el desplegar una red y conseguir todo eso a costo gratis para ACE. Los componentes y el diseño del kit es totalmente gratuito para salud pública para ACE. Eso creo que fue importante. Y en el año que decidimos 100% apoyarnos en el sistema científico y en redireccionarlo, tuvimos un pasar que creo que es bastante diferente al actual. Bien. De alguna manera, uno sabe que los investigadores como tú tienen uno de sus objetivos es un desarrollo académico, ¿no? Totalmente. ¿Esta situación te trabó en tu desarrollo académico? O sea, o por lo menos te detuvo un tiempo.
digamos que todos los proyectos y las preguntas guiadas inherentemente por curiosidad que existían en el laboratorio que estábamos desarrollando, se pusieron, metafóricamente hablando, en un freezer, claro. Pero por otro lado también impulsó académicamente el trabajo de un equipo humilde, un equipo mixto, Facultad de Ciencias, Instituto Pasteur de Montevideo, que nos dio, como te decía, no solo cariño, sino la posibilidad de palpar, que esto es muy difícil para un científico, sentir prácticamente con nuestras manos que lo que estamos haciendo tiene un impacto claro. Real en la sociedad, en el día a día. Y eso es muy difícil cuando uno es un científico básico, que por definición somos básicos. No hacemos ciencia por curiosidad, hacemos ciencia, creo que no hay ciencia básica y ciencia aplicada, hay buena y mala ciencia, y hay que intentar hacer de la buena ciencia. Y eso fue lo que nos dio, más allá de que tuviéramos que direccionar todo esto al universo COVID. Claro. Para poder conseguir eso necesitaban determinada independencia, descentralización, autonomía para trabajar, para resolverlo. Totalmente. Y acá me gustaría nombrar a una serie de actores que fueron fundamentales para conseguir esto, porque nosotros podíamos convencer a nuestros responsables o directores directos, pero después era el trabajo de ellos convencer a autoridades sanitarias, autoridades nacionales, tomadores de decisiones. Y acá el rol que juega Rodrigo Arín como rector de la universidad, Cecilia Fernández, prorectora de investigación de la universidad, Cristina, Carlos Battiani. Lo que ha movido Carlos Battiani desde el Instituto Pasteur de Montevideo es sencillamente descomunal. Mónica Marín como decana de Facultad de Ciencia. Un montón de actores, de directores de instituciones que convergen y empiezan a tener un diálogo muy fluido, muy lineal, con autoridades que nos permiten mover todo esto, ¿no? Vamos a tener que hacer una primera pausa, me quedan un montón de cosas. ¿Qué tuvo que ver Dolly en tu historia? Tuvo que ver mucho. Tuvo que ver mucho porque despertó esa curiosidad por entender qué es la genética, el prácticamente maravillarme con lo que era la clonación de un mamífero. Y es un punto de inflexión que me sigue llevando de a poquito hacia el lado de las ciencias y alejando de la medicina, que siempre estuve entre esos dos lados. Pero estamos hablando de, lo de Dolly es de por allá por el 94, ¿puede ser? Sí, creo que es finales del 90. Finales del 90. Creo que es finales del 90, ¿no? Ya no eras recuerdo. Un chiquilín. Y sí, estamos pensando... Sí, totalmente, ¿no? Estamos pensando que sería más de 20 años, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí, estaba entrando o ni siquiera había entrado a la universidad, no había entrado a la universidad, estaba terminando el liceo. Y hoy, ¿qué pensás desde el punto de vista ético de la clonación? Que es una herramienta extremadamente poderosa y que bajo determinadas normas bioéticas es que puede impactar de forma muy positiva para resolver, por ejemplo, enfermedades que aún no tienen cura. No hay que pensar que tenemos que clonar un individuo. Perfectamente mañana podemos, exacto, podemos clonar un órgano, podemos clonar un tejido, y creo que el potencial es enorme, pero como todo, hay cosas que tienen un potencial tan bueno como malo si es usado de forma errónea. Es como una impresora 3D. Exacto. Esto era como una chanza, digo, pero es algo así, ¿no? La posibilidad de construir cosas que se necesitan para poder resolver problemas. Hablamos de fútbol en un rato, ¿te parece bien? Y bueno, de las vacunas, de los virus y todo eso. Pero bueno, estamos con Gonzalo Moratorio conversando, por lo menos hasta ahora para mí ha sido muy interesante. Hacemos una pausa y ya seguimos. Muy bien, seguimos en La Letra Chica conversando con Gonzalo Moratorio. Hablamos mucho de tu carrera y nos quedó para un costado algunos aspectos personales, como por ejemplo el hecho de que vos hacés surf
vi en algún lado alguna foto de tuyo haciendo surf. Y además sos técnico de fútbol. Jugaste al fútbol en la Liga Universitaria y sos técnico de fútbol. Siempre amateur, ¿Qué ¿no? es eso? O sea, ¿hiciste un curso o sos No. sos un sinvergüenza que se pone en Soy un sinvergüenza bárbaro, no terminé nunca ningún tipo de curso. Mi hermano ahora está haciendo uno. Siempre nos gustó mucho el hecho de dirigir, inclusive con mi hermano más chico, dirigimos juntos más de una vez. Y a nivel de la liga universitaria, ¿no? Pero Sí, los que claro. jugamos en la liga sabemos lo que significa y pasa a ser la Copa del Mundo a veces y partidos como las finales del mundo. Y la verdad que disfruto mucho de eso, disfruto mucho de lo que es intentar llevar un grupo, hacer grupo, lo importante que es la parte del grupo humano para poder lograr objetivos deportivos. Vos de eso sabés un poquito, Bueno, creo más o menos. también. Y bueno, ha sido muy disfrutable en San Juan Universitario, en Arquitectura Juniors los últimos tiempos, también como jugador tuve la época de poder salir campeón en la liga, poder jugar en sub-20, poder jugar en mayores, en diferentes cuadros, la verdad muy lindo, pero siempre con San Juan y principalmente en el último tiempo con Arquitectura Juniors. Te saca mucho de eso, te permite, es un descanso decir, bueno, yo voy ahí a la cancha, grito, corré, marcá, párense bien, yo qué sé, lo que tengas que decir, segunda pelota, ¿no? Te saca te libera de... Y sí, hasta el año pasado me liberaba mucho la cabeza, lamentablemente el año pasado, todo el 2020, me di cuenta, hoy dejé de dirigir, dejé la liga, porque el 2020 no lo pude disfrutar Claro. al máximo, dado que mi cabeza estaba en todo este contexto científico y laboral, este contexto pandémico, pero sí, y me gusta mucho ir a las prácticas, ir a los canteros de ahí del estadio con el mate y charlar con los pibes, preguntarles cómo están. Arquitectura tiene el componente de que es un cuadro de barrio, no hay un club, no hay un colegio, no hay un equipo de fútbol atrás como muchos cuadros de la liga universitaria. Entonces son gente de todos lados, gente del interior, muchísima gente del interior, de Mercedes, de Florida, de Cerro Largo, gente de diferentes barrios, del Cerro, de Positos. Es una mezcla muy linda de gurises que bueno, que lo hacía doblemente desafiante y ahí dirigía con el Gordo Zaragoza, a quien quiero como un padre. Es un veterano que quiero mucho y que también fue técnico mío cuando salí campeón, o sea que imagínate. ¿Se aplica el método científico ahí en el fútbol también? Se puede decir que a veces sí y a veces no. La pasión es más fuerte. Sí, considero que el motor principal para hacer cualquier cosa, al menos para mí en la vida, tiene que ser conducido por pasión. A veces nos nubla un poco y se necesita ser más cerebral, pero si no hay pasión, no hay lo fundamental. Y ahí como pseudo técnico, digamos, me considero alguien que intenta motivar o mostrar lo que puede pasar si logramos los objetivos que alguien dicho de la estrategia o de la técnica. En la letra chica hemos hablado mucho del rol del Estado, ¿no? Durante muchos de nuestros programas, porque además ha sido un tema que ha estado arriba de la mesa en los últimos tiempos, sobre todo a partir bueno, en este tema de la pandemia, cómo debería actuar el Estado en cada una de las cosas. Una de las cosas que quedó clara, o por lo menos que apareció en este periodo, fue la participación como asesores del Estado, del gobierno, de la ciencia, ¿no? Que, bueno, de alguna manera la podemos identificar en el famoso GACH, en el grupo asesor honorario, científico honorario. ¿Cómo lo vieron ustedes, los científicos? ¿Cómo vieron ustedes, primero que nada, esa convocatoria y después cómo vieron esa relación? ¿Cómo la vivieron? ¿Ustedes o tú? ¿No? Claro, sí, puedo hablar por mi persona, claro. Está claro. Particularmente creo que estamos, es imposible estar mejor representados que como lo estamos, al menos yo conozco personalmente y tengo una excelente relación y de amistad, de respeto y de admiración hacia lo que es Rafa Rad y Henry Cohen. Eso ni que hablar. A Paganini no tengo el gusto de conocerlo. Claramente hay ahí una dicotomía entre
las áreas científicas que él trabaja y las áreas que trabajan Rafa y Henry, creo que fue excelente. Creo que fue un modelo realmente fuera de serie, y es por eso que hoy muchas veces muchos de nosotros, y vuelvo a hablar por mí, al menos yo, me siento frustrado, me siento triste, porque todo esto funcionó muy bien, porque fuimos capaces de ver mensajes que llegaban de lugares en donde la pandemia golpeó primero y los consideramos una suerte de mensaje de futuro y un destino que queríamos evitar, y que hoy ese destino es palpable, está entre nosotros, y parece que no es suficiente lo que se decide para poder intentar frenarlo. Pero más que contento y más que hincha de todo lo hecho por la comunidad científica, y si la representamos por el GACH, orgulloso de su trabajo. Durante el 2020, ese año que vos te dedicaste de lleno a una cosa, tuviste que dejar el fútbol, el alineamiento entre las propuestas del GACH y el gobierno pareció que estaban muy bien y que dieron muy buenos resultados. Después da la sensación como que hay una separación, como que se empiezan a distanciar. Y yo creo que también es justo y es honesto no solo decir que da la sensación, que existe la evidencia. Existe la evidencia. Si estamos hablando de que tomamos decisiones, medidas, pensamos y repensamos cómo manejar esta situación tan particular en función de evidencia científica, también está la evidencia, están los hechos. Antes el GACH no tenía que hacer públicos sus comunicados de maneras independientes a lo que era la conferencia en torre ejecutiva o de forma alineada con las decisiones de presidencia. Y creo que también queda claro quiénes sugieren, quiénes proponen y quiénes toman las decisiones. Y queda claro estrictamente por los propios gobernantes, lo cual son las reglas de juego. Ahora, desde nuestro lugar, el haber comprado tanto tiempo en momentos tan complejos y hoy seguir mirando, vayamos al fútbol, un análisis de la tabla anual, donde un acumulativo, por ejemplo, de muertes, nos sigue dejando en un lugar de exclusividad o de confort en comparación con la región y el mundo entero, es la peor falacia que podemos cometer, porque es una foto. Y la epidemia en el país y la pandemia en el mundo hay que mirarla como una película. Claro. Y con un acumulado que pone hoy al Uruguay entre uno de los países, entre los 10 primeros países con mayor cantidad de fallecimientos, más de 10 fallecimientos por millón de habitantes por día, nos hace pensar que es una falsa ilusión y que estamos sobreconfiando y apostando en tiempos para que la vacunación tenga efecto que no están bien estimados, y que hay que aún cuidar más el proceso de vacunación mediante la no interacción y la disminución significativa de nuevos contagios, hospitalizaciones y muertes. Yo tenía en el libreto para más adelante el tema de la vacuna, pero igual te quiero decir esto. Dale. Porque te lo quiero preguntar, porque te lo leí, creo que hoy, de mañana, sobre que en algún momento tú dijiste que estábamos en una pandemia de la pandemia. ¿Puede ser que sea así la frase? Sí, es algo así. Algo así. Y que incluso como que no hay un acuerdo total entre los científicos sobre este tema. Pero ¿qué es esto? Es natural que no haya un acuerdo total. Claro, por supuesto. Sí, es natural que nos podamos parar de una posición en ciencia para explicar por qué este punto es como uno lo cree y por qué nos podemos parar de otra y tener los argumentos para explicarlo por qué no lo es, y es de esta otra manera. Esto no es una frase de Gonzalo Moratorio, ni de Pilar Moreno, ni de cualquier otro científico uruguayo. Esto es una manera de entender el efecto que causan nuevas variantes del virus que claramente pueden impactar cambiando la dinámica. Y cuando digo dinámica, me refiero a la forma en que transcurre la pandemia, me refiero a la velocidad en la cual podemos conseguir un mayor número de contagios. Me refiero a la capacidad que tienen algunas variantes
posiblemente de expander su capacidad infecciosa hacia personas más jóvenes de manera más sencilla. Me refiero a que la incubación del virus en estas personas pueda durar más tiempo y por lo tanto prolongar las capacidades de transmisión y de contagio. Son actores que cambian la regla de juego. Esto no lo dice Moratorio, esto lo decimos la comunidad de virólogos. Lo decimos virólogos muy renombrados en Francia, en los Estados Unidos, en Europa. Y son maneras de mirarlo. Por supuesto que respeto la posición de otros científicos, pero creo que es una excelente manera de analizar de que la contribución dada por nuevas características de variantes virales con las cuales nosotros estamos trabajando. Porque me baso en datos que pasan desde su generación por nuestras manos. Estamos en este momento a través de un grupo de trabajo interinstitucional que nuclea Universidad de la República, Instituto Pasteur, Hospital Americano, Ministerio de Salud Pública. Llevamos más de 400 muestras analizadas de manera de hacer vigilancia epidemiológica en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Ver en tiempo real qué es lo que circula y cómo circula. Y tenemos en este momento más de un 40% de esas muestras que son de la variante P1 brasilera, la cual tiene una velocidad de transmisión significativamente mayor, de mayor a 2 veces la capacidad de contagiar. Sí, 2,5 decían. Por ejemplo, sí, 2,5, 2,6. Entonces empezamos a ver que estas tendencias empiezan a dejar de ser tendencias y empiezan a llamarnos muchísimo la atención y a ser realidades. Y que claramente el efecto de las variantes está contribuyendo significativamente en la epidemia. No de forma total, pero está contribuyendo. Y es posible que en poco tiempo esta variante, por ejemplo, tome el control, reemplace a la variante anteriormente detectada. Y esto es común también en los virus de RNA. Totalmente, es parte de la naturaleza. Mutar, generar variación, seleccionarse. La evolución del SARS-CoV-2 es un cuento fascinante. O sea, empezamos en un murciélago en donde hay un salto de especie, llega al ser humano, este virus en el ser humano, y no sabemos si llega directamente o hay otro intermediario animal. En el ser humano este virus transcurre y solo por cómo transcurre va acumulando cambios. Esos cambios los acumula como si fuera por efecto de una deriva, de un barco a la deriva, y se llama deriva genética, para luego alguno de estos, por selección natural, o sea, procesos intrínsecos de la evolución, ¿sí?, sean seleccionados ya que le confieren alguna adaptación al virus. Lo hacen escapar de la respuesta inmune, claro, lo hacen contagiar más rápido, lo hacen replicarse más velozmente dentro de la célula, y esa es la historia que tenemos. Y el laboratorio no es nada más y nada menos que todo el planeta. Y la diversidad que este virus puede generar va a depender también de cada hospedero individual. No es lo mismo un virus replicando en un individuo sin ningún tipo de comorbilidad o inmunodepresión, o en uno que ya tiene, por ejemplo, parte de la vacunación, o en un individuo que está inmunodeprimido. En todo el sistema inmune le ejerce menos presión y el virus puede... Hay un montón de factores para analizar. Vos ahí, por lo que me quedé cuando estabas hablando, me mencionaste una cifra y después se me fue. Me dijiste que había 400 en esa cantidad que estaban, que parece ser un porcentaje ya bastante alto. Claro, de 400 muestras que analizamos, el 40%, son variantes. Es la variante principalmente P1. ¿Y eso puede ser que signifique que sea el 40% de quienes hoy tienen COVID? No, porque es importante, y la pregunta es excelente, porque es importante asumir que el muestreo nuestro tiene un sesgo, no es representativo, bien, pero nos da pistas. Como científicos lo que tenemos que hacer es seguir patrones, ver las pistas y seguir. Y ahora en este momento estamos trabajando en hacer un muestreo estadísticamente significativo para eventualmente poder decir, este es el número a nivel Montevideo, a nivel determinada región, a nivel país. Este es el número. Pero el muestreo que es sesgado nos muestra cosas. Nos muestra claramente que la variante P1 está distribuida hoy en día, al menos en 11 departamentos. Nos muestra también que la variante P1, en brotes muy particulares como fue el de los niños de Fraiventos, estaba en 27 de los 28 niños de Fraiventos,
Entonces nos está enseñando. Y estas observaciones deben ser tenidas en cuenta. Cuando el 7 de febrero creo que fue que la comisión asesora le presentó una serie de medidas al gobierno para que, bueno, de alguna manera bajar, no sé si está bien dicho, la movilidad o para tratar de bajar la cantidad de contagios, ¿no? Perdona que lo lleve al término que yo manejo, ¿no? Si se hubieran tomado las medidas adecuadas desde la perspectiva científica, se hubiera evitado la aparición y el crecimiento tan fuerte de esta variante P1 y hubiésemos tenido menos contagios. Yo creo que si se hubiesen seguido más las medidas proporcionadas a principios de febrero, es posible que la circulación de esta variante se pueda haber disminuido. Ahora, importante, estoy diciendo que hoy el papel de esta variante contribuye, desde mi punto de vista, desde los datos que nosotros generamos, desde lo que nosotros entendemos y estamos trabajando. No es responsable absolutamente de la naturaleza de la dinámica de la epidemia, pero llegó para impactar y cambiarla. Y debemos tenerla en cuenta. Pero la respuesta a tu pregunta es sí, creo que se podría haber disminuido, como también se podría haber disminuido la serie o los números de contagios que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque esos números de contagios también impactan de manera muy negativa en lugares en donde tenemos los valores claros para saber cuándo estamos en peligro. Si hoy pensamos que tenemos más de un 75% de camas ocupadas del CTI, de las cuales casi un 50% son de COVID, y este panorama no era así hace unos meses, estamos viendo que lo que tenemos que entender es de cómo seguirá este modelo, no de lo que hay hoy. Lo que hay hoy no se va a mantener así, va a seguir creciendo si no hay un cambio drástico. Y ese cambio drástico no va a poder ser, al menos en primera instancia, desde mi punto de vista, solo dado por la vacunación, porque no la estamos ayudando de la manera que la deberíamos ayudar. Eso te lo quiero preguntar, porque ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que si siguen creciendo los casos se compromete la vacunación? Más que se compromete la vacunación... No sé, perdona la palabra, no sé si es la palabra correcta. Está bien, lo que quiero decir es, tenemos un desarrollo de plan de vacunación que es modelo, que tiene una velocidad espectacular. Uruguay en este momento está o para estar muy bien haciendo las cosas bien, o en los rankings de muy mal haciendo las cosas mal. Depende del campeonato en que nos miremos. Claro, si vos me preguntás, estoy diciendo un montón de números de memoria y pido disculpas si en alguno le erro, pero creo que hoy el porcentaje de la población vacunada con una dosis supera el 20%. Que el porcentaje de vacunación, al menos al día de ayer, vacunada con 2 dosis era cercano al 4%. Tenemos esto que funciona, pero a una velocidad mucho más lenta de lo que es la velocidad de propagación y nuevos contagios del virus. Tenemos que impedir esta velocidad de propagación del virus para que esto transcurra de forma natural. ¿Por qué? Porque también estamos generando un tamaño considerable de la población que tienen una dosis, pero que van a ser infectados. Y que también eso impacta al desarrollo del plan de vacunación. Porque hay que estudiar si se da segunda dosis, si hay que esperar 3 meses, porque también le estamos de alguna manera dándole al virus un entorno, un individuo que tiene de alguna manera cierta presencia de anticuerpos, y eso puede ayudar también a la generación de nuevas variantes, porque el virus por acá no pasa, pero este pasó. Y ese entonces es el que se multiplica y el que crece. Y ese es el que se sigue transmitiendo. Te tendría que preguntar, y me voy a dejar para después, que vamos a hablar más sobre el tema de las vacunas en sí, sobre los recortes que se han dado hacia la ciencia y, bueno, cómo se vive toda esa situación para una persona como tú, que, bueno, que está absolutamente comprometida con el tema de la ciencia. Pero lo hacemos en un instante, ¿te parece bien? ¿Cómo no? Hacemos una pausa, seguimos conversando con Gonzalo Moratorio.
Muy bien, seguimos conversando con el virólogo, investigador y docente Gonzalo Moratorio, técnico de fútbol. No hablamos del ser, pero bueno, hoy no nos va a dar el tiempo que dará para otro día. Pero sí hablamos de... Técnico atrevido, ¿no? Bueno, esa es una discusión que podemos tener otro día, pero gracias a que está lleno de voluntarios que actúan como técnicos en una cantidad enorme de deportes, entre otras el fútbol, el baby fútbol, etcétera, ese movimiento funciona. Exacto. Si no, no funcionaría. Totalmente. O sea que, más allá de la formación o no, hay un voluntariado que hace que esos movimientos sociales sean extraordinarios, como es la liga o el baby fútbol. Pero hablábamos de los recortes económicos o de presupuestales, primero el 85% del límite de ejecución de determinados programas que se aplicó a la ciencia. ¿Cómo lo perciben en el marco de un momento en el cual la ciencia demostró que valía la pena? Porque quizás uno de los aprendizajes de todo este periodo es, mirá, vale la pena, y entre otras cosas después me voy a olvidar si alguna vez, si Uruguay tiene posibilidad de hacer vacunas, pero eso te lo pregunto después. Digamos eso primero. Y cayó realmente de manera muy, muy grave y muy mal, porque repitiendo frases que se empiezan a escuchar, citando algunos de los directores que hoy dirigen las principales instituciones científicas y académicas del país. Los países ricos no invierten ciencia porque son ricos, sino que son ricos porque en algún momento de su historia decidieron transformar de forma significativa su matriz productiva, llevarla hacia la escala de generar valor agregado, de generar innovaciones, de generar conocimiento, de ponerle pienso a lo que hacen y dejar de ser meros exportadores de materias primas, sino ser exportadores de conocimiento, de ingenio. Y creo que lo que hace la ciencia al final del día, o el fin último, es mejorar la calidad de vida de la sociedad. Y no apostar en ciencia es no apostar en querer hacer más sustentables los procesos, hacerlos más amigables con el medio ambiente, hacerlos más eficientes, impactar no solo en salud, impactar en agricultura, en pesca, impactar en energías renovables, impactar en un futuro que ya está acá y que es cuestión, tiene que ser una política de Estado, independientemente de diferentes gobiernos, el apostar en ciencia. Hoy en día nuestra inversión, Producto Bruto Interno, al sistema científico es muy por debajo del promedio de nuestros vecinos. Latinoamérica en promedio creo que invierte un 0,7 del PBI, y Uruguay no llega al 0,4. Entonces, imagínate lo poco que tenemos y lo mucho que creo, por más que no suene humilde, podemos hacer, sí, claro, como sistema científico desatendido. Imagínate si podemos tomar un poco más de vuelo y apostar e interconectar aún mucho más actores privados, actores que tengan que ver con la vida diaria del país, con el sistema científico. Sí, hay una cosa que creo que también es que los privados invierten muy poco en investigación. Muy poco. Hay una cultura que no está desarrollada y hay que trabajar de manera tributaria, imagino, sugiero, sí. Hay que trabajar de manera innovadora para hacer que el Uruguay... Hay grandes ventajas del Uruguay, es un ecosistema que es relativamente chico y fácil de entrelazar. Esto nos da una potencialidad tremenda a la hora de desarrollar capacidades en biotecnología, capacidades que impacten de forma directa en la calidad de vida de la gente. Me queda muy poco tiempo y tengo que hacerte dos preguntas más. ¿Cómo no? Una de ellas es, se habla mucho de las vacunas, ¿tá? Y que esta es buena, que aquella es buena, que de las que hay acá, de la Pfizer, de la Sinovac, la AstraZeneca, AstraZeneca creo que está bien dicho, sí, AstraZeneca, que va a venir, o la otra China. ¿Hay buenas y hay malas? Las vacunas son diferentes
y logran de alguna manera inmunidad relativa en diferentes tiempos, utilizan diferentes plataformas para estimular a nuestro sistema inmune y que genere las defensas. Las vacunas son gimnasios, en donde nuestro sistema inmune se prepara para cuando venga el verdadero rival estar preparado. Y son gimnasios distintos. Pero lo más importante de estas vacunas es que al final del día, por más de tener más o menos características en estos gimnasios, el cometido final es disminuir de forma muy significativa el desarrollo de la enfermedad al estadio grave de hospitalización y que nos puede llevar a la muerte. Y en ese terreno todas las vacunas son muy buenas. Claramente hoy en día hay priorizaciones, que se elige una vacuna por sobre otra porque hay personal más expuesto al virus y se necesita que en menos tiempo esa inmunidad sea eficiente y más combativa, por ejemplo. Pero todas las vacunas han sido estudiadas, han sido analizadas por comisiones honorarias y de expertos que hoy le otorgan al Uruguay la ventaja única de estar en el podio de vacunación del mundo y no hay que dudar en vacunarse. Una pregunta, porque viste que te la tendría que haber dicho antes esto, porque si se ha politizado la pandemia, la ciencia... Totalmente, y creo que esta politización, que a partir de ahora voy a hablar de polarización, el mejor escenario es que la única polarización posible y que tenemos que entender es la del virus contra los seres humanos. No hay otra. Y la manera de salir de esto es mediante el trabajo en conjunto, de forma coordinada, de espalda con espalda, la interacción, la muestra de evidencias para ver lo que estamos haciendo funciona o no funciona. Hay que cambiarlo, lo cambiamos, somos rápidos en hacerlo, ¿qué medidas tenemos? ¿Qué otras herramientas podemos desarrollar? Esa es la única polarización que me gustaría que existiera y lamentablemente no es así. Cortita, ¿Uruguay podría fabricar vacunas? Creo que el Uruguay tiene el potencial de fabricarlas, se necesita infraestructura, creo que tiene recursos humanos, creo que tiene lo más difícil de tener, lo que nos falta es inversión, son facilidades, son infraestructura edilicia, tecnología, para llevar a cabo estos desarrollos. Y claramente el mundo en el que vivimos, un mundo en donde estos eventos van a ser cada vez más frecuentes, demandan, y la experiencia cercana, de que cada vez más tenemos que apuntar a una soberanía nacional y regional para poder resolver nuestros problemas sin que un universo geopolítico y tamaño de mercados mande a la hora de conseguir, por ejemplo, las vacunas. ¿La vacuna cubana sirve? Y lo que he leído de ella es muy positivo. Está entrando en fase 3, si no me equivoco, que es el ensayo clínico final, con grandes números de la población, y creo que va a ser prometedora, claro que sí. ¿Y el concepto de libertad responsable sirve? Creo que ¿Qué es el concepto para vos? Y el concepto de libertad responsable se lo tenemos que preguntar al señor presidente primero. Pero para mí creo que fue muy eficiente durante gran parte de la pandemia, así como la interacción con estos actores, tomadores de decisiones, y que hoy hay que rever. El otro día yo ponía en el Twitter, que me parece un arma realmente, una red muy poderosa para discutir, para intercambiar opiniones, y si en vez de libertad responsable empezamos a hacernos responsables de esa libertad que dimos, y con esto quiere decir, sin entrar en medidas de índole totalitaria, de índole estricta, poder restringir mucho más, hacernos responsables de la libertad que ya conferimos a la población. Ya la responsabilidad a nivel individual, creo que en este momento ha demostrado, luego de 15 días de las últimas medidas tomadas, de que, una vez más, no hay que mirar la situación hoy, hay que ver la proyección de la situación mañana, claro, y que va a ser grave. ¿Por qué? ¿Para qué estresar más un sistema que es la última línea de fuego, que es el sistema de salud, que son los CTI? ¿Para qué hacerlo? ¿Por qué hoy escuchaba también a través de Carlos Battiani en otra entrevista que el récord, o más o menos habitualmente en Uruguay, mueren 90 personas por día? Hoy COVID es responsable casi del 50% de las muertes que naturalmente que eran ocurren. Naturales, para llamarla de alguna manera. Exacto, entonces, ¿no es suficiente? ¿Por qué pudimos leer mensajes que venían desde tan lejos y eran tan borrosos, y hoy que los tenemos tan cerca y son tan claros, no actuamos como actuamos en otro momento? Con esa pregunta te la dejo a vos. La vida va a ver si nos da la respuesta, ¿no? Gonzalo, fue un gustazo, realmente.
Podríamos haber hablado de otras cosas más entretenidas, pero justo estamos en el medio de esta situación, pero me parece que fue muy bueno porque, entre otras cosas, muy aclaratorio para los demás todo este tema. Pues muchas gracias. No tengo otra cosa para decirte. ¿La pasaste bien? Muy bien, muy bien. Agradezco mucho a la producción, a la invitación y fue un placer. Dale, vamos arriba. Bueno, nosotros terminamos por hoy. Volvemos el lunes con La Letra Chica y el próximo viernes otra vez con la entrevista. Gracias por habernos acompañado.